The extent and severity of the crisis in food, healthcare, and basic services have not been fully acknowledged by the authority. Thus, the measures they have adopted have been insufficient. Fueron más de 5 minutos en los que Michelle Bachelet analizó la situación que enfrenta Venezuela. Lo hizo desde Ginebra en un informe de Naciones Unidas por los... Bueno, y damos inicio a la noticia porque el nuevo informe de Michelle Bachelet sobre Venezuela va a ser presentado próximamente por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y este recoge que en el país se han registrado nuevos casos de torturas, detenciones arbitrarias y asesinatos de civiles, así como lo están escuchando. Hace pocas horas, la comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, ha anunciado que el régimen de Nicolás Maduro continúa reprimiendo a personas, policías y doctores que piden productos para abastecerse y que además están en contra de su mandato, donde también tiene a más de 386 presos políticos, los cuales son opositores y que apoyan al presidente encargado, Juan Guaidó. Nicolás Maduro estaría sobrepasando todos los límites, ya que este señor está incumpliendo definitivamente con todos los derechos constitucionales, y ante todo esto, el gobierno del país estadounidense ha pedido la máxima unidad en Venezuela para poder así terminar con esta dictadura. Se va a estar aumentando la máxima presión en todas las fronteras de Venezuela para frenar así definitivamente todos estos cargamentos que benefician a Nicolás Maduro. Estados Unidos está afirmando que van a imponer justicia sobre el régimen para expulsarlos definitivamente del poder, señores. Algo puede estar pasando en el país de Venezuela. Una conferencia donde la alta comisionada denunció la violación de derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro. My office documented numerous human rights violations and abuses by security forces and pro-government armed groups, colectivos armados, including excessive use of force, killings, arbitrary detentions, torture. Se trata de la declaración más contundente de Michelle Bachelet respecto a la situación que atraviesa el país. Un informe que emite tras la llegada a Venezuela de parte de su equipo que evalúa en terreno una posible visita de la expresidenta y que estará analizando la crisis hasta este viernes. The office has continued to investigate reports of possible extrajudicial executions by security forces. Palabras que generaron diversas reacciones en nuestro país. En el periodo comprendido entre el 1 de mayo del 2021 y el 30 de abril del 2022, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha seguido documentando casos de torturas y detenciones arbitrarias, aunque habrían reportado también una disminución pequeña supuestamente de las ejecuciones extrajudiciales, las cuales continuaron registrando casos de asesinatos de civiles por parte de los organismos de seguridad de la administración de Nicolás Maduro. Asimismo, también han registrado la detención arbitraria de al menos 13 personas, incluidas 2 mujeres, durante operaciones de seguridad en la ciudad de Caracas, Táchira y Apure. El alto comisionado de la ONU también ha documentado 35 casos de violaciones del derecho a la libertad, incluyendo a 6 mujeres. Detalla que en el momento de redactar el nuevo informe, al menos 22 personas seguían sometidas a medidas coercitivas, más allá de los límites establecidos en la legislación vigente, y asimismo reiteran su preocupación las condiciones de detención en el Servicio Bolivariano de Inteligencia y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. A mí me parece increíble que a esta altura recién aparezca este tipo de informes. Lo que está pasando en Venezuela lo sabemos hace años. Creo que en general es un informe debilucho. Lo importante respecto al tema de Venezuela es no utilizarlo para hacer política interna. Todo aquello que contribuye al pronto restablecimiento de la democracia en Venezuela es importante y es positivo. Eso respecto a las opiniones en Chile, porque según el gobierno de Nicolás Maduro, el informe que emite la alta comisionada se basa en una falsa campaña mediática orquestada desde el exterior y que el real responsable de la violación a los derechos humanos es la oposición. Seguimos con más de la información porque este informe se estaría preparando a detalle por la comisionada Michelle Bachelet ante el Consejo de los Derechos Humanos en la ONU el próximo miércoles 29 de junio. Sí, señores, estas son las noticias del momento. Continuamos con más. Quemaron personas vivas y destruyeron innumerables bienes públicos y privados. Son irrefutables las pruebas que evidencian que no se trató de protestas pacíficas como pretenden hacer ver algunas potencias y sus acólitos regionales. Que según la alta comisionada también ha llegado a la prensa y a la libertad de expresión. Bachelet habló además de la necesidad de encontrar una solución política de las negativas repercusiones por las sanciones financieras por parte de Estados Unidos y de los 3 millones de venezolanos que han abandonado el país.
Ante todo lo que está ocurriendo en el país de Venezuela, la justicia internacional cada vez se pone en alerta con todo lo que está realizando el dictador en el país de Venezuela en contra de todos los derechos humanos con la gente. Por lo tanto, ahora le han dado vía libre, han ordenado que el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, se ha unido en un nuevo plan con el Comando Sur para poder lograr así una transición en Venezuela. Ya todas las opciones se saben que desde hace mucho tiempo está dicho, se encuentran sobre la mesa. La inminente intervención militar se podría estar utilizando en represiva ante este régimen dictador que lo que está haciendo cada vez más es reprimiendo al pueblo, como ya lo hemos mencionado, asesinando, secuestrando, realizando torturas y detenciones extrajudiciales. Por lo tanto, sabemos que algo puede estar pasando en el país de Venezuela y el régimen se encuentra alerta, atento ante lo que pueda llegar a ocurrir en su contra en los próximos días, señores. Así como lo están escuchando, estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. Una crisis que Michelle Bachelet podría ver con sus propios ojos después de que su equipo de avanzada garantice que en Venezuela existen todas las condiciones para que la alta comisionada converse con todas las partes en este conflicto que sacude a toda América Latina. Bien, y con más noticias importantes del momento, definitivamente el régimen hace lo que quiere en el país. Esta es una dosis más de la dictadura en el país de Venezuela. El régimen chavista ha condenado con cárcel a los 24 militares sublevados en Cotiza. Un tribunal venezolano condenó a penas de hasta 15 años y 9 meses de prisión a 24 militares sublevados en el año 2019 en medio de masivas protestas opositoras. Habría informado un activista de derechos humanos y se estaría tratando de un grupo de militares de la Guardia Nacional detenidos el 21 de enero del año 2019, luego de intentar tomar por la fuerza un comando de ese cuerpo armado en una barriada popular en la ciudad de Caracas, Cotiza, y desconocer así al régimen chavista del dictador Nicolás Maduro durante una oleada de manifestaciones contra el presidente socialista. El sargento mayor Luis Vandres, que lideró la intentona, fue condenado a 15 años y 9 meses de cárcel por motín e instigación, informó en su cuenta de Twitter el activista Alfredo Romeros, director de la ONG Defensora de los Derechos Humanos en el país de Venezuela. Foro Penal critica a Maduro. El resto recibió penas de 7 años y 9 meses en una audiencia, agregó Romero. Familiares de esos militares han denunciado que los uniformados han sido víctimas de tortura durante su detención, que incluyen golpizas, combates de béisbol o la aplicación de descargas eléctricas. Graves torturas denunciadas no fueron consideradas ni investigadas, había subrayado Romero. Sí, mis amigos, estas son las noticias de Venezuela y el mundo. Continuamos con más información. Definitivamente, mis amigos, esto es algo a lo que se le puede estar llamando una dosis más de la dictadura, y esa es una realidad la cual viven los presos políticos en ese país por parte del régimen chavista. Realmente lo que también es lamentable en todo esto, que luego de que estos 24 militares hayan sacado la cara por el país venezolano, en esos momentos no hay nadie definitivamente, señores, nadie absolutamente a nivel nacional, mucho menos internacional, que los pueda defender, que los defienda ante todos estos atropellos que está cometiendo el régimen en contra de ellos. Por supuesto, señores, que se les va a seguir recordando a la Corte Penal Internacional que todos estos presos políticos militares continúan siendo torturados por parte de todos estos chavistas criminales en Venezuela. La verdad en todo esto, mis amigos, es que esto realmente es un tema que causa indignación, impotencia, además de generar muchas opiniones. Señores, esperemos a ver qué va a pasar con toda esta situación, porque definitivamente esto hay que ponerle un punto, señores. Algo puede estar pasando en el país de Venezuela, se lo recordamos. Estas son las noticias del momento. Continuamos con más información. La normalización de las relaciones entre Colombia y Venezuela se ve más cerca. En uno de sus primeros gestos como presidente electo, Gustavo Petro hizo el anuncio vía Twitter. Me he comunicado con el gobierno venezolano para abrir la frontera y restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en la frontera. Bien, y con más noticias del momento, el presidente colombiano Gustavo Petro anunció que se comunicó con la dictadura de Nicolás Maduro para reabrir la frontera entre Colombia y Venezuela. El presidente electo colombiano anunció desde la campaña electoral que se restablecerían las relaciones con el régimen venezolano. Una de las promesas de campaña de Gustavo Petro y Rodolfo Hernández era restablecer las relaciones bilaterales con el régimen de Venezuela. En manos de Nicolás Maduro, el exalcalde de Bogotá y presidente electo afirmó que ya mantuvo conversaciones con miembros de la dictadura venezolana con el fin de normalizar el paso fronterizo entre los dos países.
A través de un trino, el presidente electo, Gustavo Petro, afirmó a su vez que busca restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en la frontera. Me he comunicado con el gobierno venezolano para abrir las fronteras y restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en esta frontera. Colombia-Venezuela, afirmó Gustavo Petro en su cuenta de Twitter. Colombia y Venezuela comparten 2.219 kilómetros de frontera. En 2008 el intercambio comercial era de 7.200 millones de dólares, cifra que se fue reduciendo hasta 2020, cuando cayó a los 221 millones de dólares. En su lugar, la frontera se volvió porosa y controlada por grupos armados, que la han estado aprovechando para actividades ilícitas. La elección de Gustavo Petro era vista con esperanza por los habitantes de la frontera. No era mi candidato preferido, pero esperemos que lo haga bien, sobre todo aquí en la zona de la frontera, que estamos bastante urgidos de esas cosas. También ha sido una petición recurrente del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Así hablaba en octubre de 2021. Durante su campaña, Petro afirmó que no veía a Cúcuta sin el restablecimiento pleno de paso fronterizo con Venezuela, tanto por un tema de derechos humanos como uno económico, ya que el comercio en la frontera ha sido importante para la zona. Yo tengo que decirles que Cúcuta no puede ser ciudad, no puede prosperar, no puede superar los problemas sin abrir las fronteras. Que las relaciones diplomáticas se restablezcan normalmente es un tema difícil, polémico e incluso a escala mundial debatible, indudablemente, pero yo no veo alternativa para Cúcuta si no hay restablecimiento cabal de las relaciones diplomáticas y consulares entre los dos países, ha dejado claro Gustavo Petro, quien en ese momento como candidato presidencial afirmaba que no veía otra manera de ayudar a la región, pues el comercio con Venezuela a través de Cúcuta era fundamental para la economía. Los destinos de Colombia y de Venezuela van por la misma senda, hasta se parecen a sus gobernantes, porque no hay nada más parecido a Maduro en Colombia que Duque. Habría dejado claro Gustavo Petro. Para empezar a conversar y avanzar en la regularización de las relaciones consulares, diplomáticas, económicas, comerciales y en general de las relaciones institucionales, políticas y humanas entre Colombia y Venezuela. Venezuela cerró la frontera en 2015. Tras un enfrentamiento entre el ejército venezolano y civiles, Maduro culpó al paramilitarismo y al expresidente Álvaro Uribe. Desde entonces el paso ha estado cerrado a vehículos. Más tarde, en 2019, rompieron relaciones cuando Iván Duque reconoció al opositor Juan Guaidó como presidente interino. Cabe destacar que Petro ha estado haciendo contactos con varios homólogos en América Latina y diferentes organizaciones a nivel internacional. Por ejemplo, el presidente electo sostuvo su primera conversación con el presidente estadounidense Joe Biden, algo que para varios especialistas ya empieza a hablar del tipo de relaciones que mantendrá Colombia con Estados Unidos en los próximos 4 años, mucho más cercana que con la del actual presidente Iván Duque, señores, así como lo están escuchando. Duque también demoró varios meses para entablar comunicación con la entrante administración de Joe Biden, tras conocer un supuesto apoyo del Partido del Centro Democrático y funcionarios del gobierno nacional con el fin de ayudar en las elecciones estadounidenses a Donald Trump frente al demócrata. Para que las relaciones llegaran a un buen puerto, fue necesario cambiar de embajador de Colombia en Estados Unidos. Fue Juan Carlos Pinzón quien pudo concretar el restablecimiento de las relaciones de Estados Unidos con Colombia, señores. Estas son las noticias del momento, noticias internacionales de hoy. Como siempre, los invitamos a que se suscriban al canal.